Muy buenas tardes a todas y a todos, arquitectos, ingenieros, algunos de las personas están vinculadas a la construcción y que han pedido, por supuesto, la autorización para formar parte de esta conversación. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Sí, Ricardo, se escucha bien. Hemos tenido problemas toda la tarde de hoy en el estudio jurídico con Internet. Hemos mudado en consecuencia la computadora. Probablemente persistan algunas dificultades, ojalá que no. Como hacemos siempre, nos vamos a dar 40 minutos, no más de 45, para hablar de las tareas profesionales. Proyecto, anteproyecto, dirección de obra, conducción técnica, representación técnica, que es la nueva nomenclatura que hemos adoptado en el Colegio de Arquitectos, el cálculo de la estructura, la administración, en la cual existe una vieja controversia con los visadores del colegio si es una tarea obligatoria de la arquitectura o opcional de la arquitectura, y regularización de obra, que he querido incorporarla precisamente por algunas dificultades de algunos profesionales en torno a las responsabilidades emergentes de la regularización. A ver, hay una dinámica que en materia constructiva no pudo haber sido conocida cuando la ley 2429, ustedes me dirán, ¿qué es la ley 2429? Bueno, la ley 2429, o 2429, la ley provincial, es la que creó el Consejo de Ingenieros. ¿Cuándo se creó el Consejo de Ingenieros en la provincia de Santa Fe? En 1934. Y la ley Araya, la famosa ley Araya, la ley 4114, 4114, ¿cuándo se creó en la provincia de Santa Fe? En octubre de 1951. Fíjense ustedes, para comenzar precisamente esta situación que hoy queremos conversar, que queremos intercambiar algunas opiniones, que el proceso constructivo en la época de Vélez Sarsfield, 1869, el proceso constructivo en 1934, el proceso constructivo en 1951, el proceso constructivo en 1993, cuando se crea el Colegio de Arquitectos, en el 95, cuando se crea el Colegio de Ingenieros, etc., la dinámica propia de un proceso constructivo evidentemente cambió, se transformó. Y en esto tiene mucho que ver las nuevas tecnologías. Y precisamente son las nuevas tecnologías que empezaron a incorporarse al proceso constructivo, donde aquellas tareas del proyecto hecho en un tablero pasaron al AutoCAD, los anteproyectos en definitiva terminaron siendo croquis preliminares, la dirección de obra y la representación técnica eran espacios un tanto difícil de poder dividir o de alguna manera interpretar cuando uno pasaba a la otra etapa y en consecuencia abandonaba la anterior, la de la dirección de obra, pero aparecían otros aspectos tan trascendentes y tan importantes que están vinculados a la responsabilidad profesional. Por eso, yo, en ese sentido, quiero señalarles que hubo intentos. En 1961, por ejemplo, el Consejo de Ingenieros legisló por primera vez lo que llamó la clasificación de las tareas profesionales. Y habló de proyecto, habló de dirección de obra, pero no habló de conducción técnica. De tal manera que la conducción técnica no es una creación legislativa. La conducción técnica hoy, que hemos consensuado, hemos admitido y hemos unificado la terminología en representación técnica, tanto en la obra privada como en la obra pública, no está contemplada
en la ley Araya para la obra privada, sí para la obra pública, porque era propia del trabajo de los ingenieros. En el Colegio de Arquitectos, cuando se creó en 1993, nosotros tuvimos en el año 2000, en el año 2001, en el año 2011 y recientemente, para conocimiento de todos ustedes, la resolución 585, tomen nota, resolución 585 del año 19, del 2019, en donde en las postrimerías del mes de noviembre, concretamente el 29 de noviembre, se legisló en una nueva resolución que hizo una clasificación que nosotros vamos a tratar de desbrozar para conocimiento de todos ustedes. Este trabajo, el de la resolución 585 del año 2019, hace apenas 8 meses atrás, fue la tarea de una comisión especial integrada por 6 arquitectos, todos representando a los 6 distritos del colegio, que se dieron una formidable tarea con otros funcionarios del Colegio de Arquitectos, en la cual nos citaron a algunos colegas abogados que estuvimos, participamos, intervenimos, dimos nuestro asesoramiento, y como consecuencia de ello se dio precisamente esta nueva resolución en donde están consagradas las tareas profesionales, y probablemente el aspecto más trascendente de todo esto es que ya no hablamos de conducción técnica, hablamos de representación técnica. Y cuando hablamos de administración, hablamos de la administración en la obra pública y en la obra privada, y cuando hablamos de trámites, también hacemos referencia a trámites en la obra pública y en la obra privada. Ahora, evidentemente, cuando vamos a hablar de tareas profesionales, no descuidamos de que todo proceso constructivo es un procedimiento en la que intervienen interdisciplinariamente un sinnúmero de sujetos, numerosos sujetos. A eso súmenle una tecnología que se ha incorporado al proceso constructivo y que evidentemente ha incorporado nuevas situaciones en la cual muchos de los arquitectos no están preparados, no porque no tengan incumbencia profesional, sino porque no se han especializado. Y aparecen situaciones muy particulares en la abogacía, hace muchos años en la medicina y ahora, desde hace algunos años, en la arquitectura, donde yo me encuentro periódicamente en las consultas con arquitectos que hacen exclusivamente proyectos de penitenciaría, arquitectos que están dedicados exclusivamente a hacer naves industriales, arquitectos que hacen en realidad y son especialistas en técnicas vinculadas a nosocomios, terapias intensivas, otros que hacen torres, otros que hacen viviendas unifamiliares. En definitiva, la especialización que viene de mano de la tecnología, pero que también viene de mano de una manifiesta informalidad que tienen los arquitectos. Los ingenieros un poco menos, son más racionales, y los arquitectos tienen una manifiesta informalidad que hace precisamente algunas situaciones muy particulares. Aquella muy común, muy recurrente, de yo firmé como director de obra, pero firmé doctor de puño y letra como director de obra. ¿Y quién es el representante técnico? Ah, no sé, no, usted no puede no saber, porque en el marco de la incumbencia profesional está expresamente señalada en la ley y expresamente señalado en el reglamento de edificación que usted debe conocer el reglamento de edificación. No puede omitir el conocimiento de la ley, no puede excusarse en el desconocimiento de la ley. Todos estamos obligados a conocer la ley. Voy a Rafaela, nunca leí el Código de Tránsito de Rafaela, pero tengo que saber cuándo es mano y contramano. Tengo que saberlo. Lo mismo ocurre cuando alguien construye en Rosario, va a Venado Tuerto y se excusa en que no conoce el reglamento de edificación. Va a tener que conocerlo.
Y esa incumbencia, que son 20 las incumbencias profesionales, y esa obligación que imperativamente nos impone la ley de conocer el reglamento de edificación, deben saber que una obra puede no tener director de obra, pero tiene que tener representante técnico. De tal manera que si en la carátula del expediente municipal ustedes firman como director de obra y no hay nadie que firme como representante técnico, señores, colegas, arquitectos e ingenieros, ustedes son los representantes técnicos para la ley. Por eso es importante este capítulo que yo he querido incorporar a estas jornadas de arquitectura legal, hablando precisamente sobre las tareas profesionales. En primer lugar, quiero partir del artículo 1251 del Código Civil y Comercial. No voy a mencionar, les dije la vez pasada, muchos artículos. Y si los menciono son porque es el punto de partida inevitable que tengo que citar para que de alguna manera todos ustedes que no leen el Código Civil como lo leemos nosotros, de la misma manera que nosotros no leemos un plano de la forma que lo leen ustedes, el 1251 distingue entre contratos de obra y contratos de servicio. Ya no se dice más contrato de locación de obra, contrato de locación de servicios, ya no decimos más locación, hablamos de contrato de obra y contrato de servicio. ¿Cuándo existe contrato de obra? Lo más común es sintetizarlo cuando decimos, contrato de obra, llave en mano, efectivamente. El contrato de obra, si hay un ejemplo burdo, es llave en mano. ¿Por qué? Porque el contrato de obra es cuando el profesional se obliga, actuando independientemente, a realizar una obra material o intelectual que promete, escuchen bien, que promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. Es un resultado, yo me obligo a un resultado. El proyecto es un claro ejemplo de contrato de obra. El comitente me pide un proyecto y yo me obligo a una obra intelectual, en este caso, donde prometo un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. El contrato de servicios, en cambio, es cuando el profesional se obliga a proveer un servicio mediante una retribución independientemente de su eficacia, y subrayo esto último, independientemente de su eficacia. Yo no prometo un resultado. El médico cuando opera no promete un resultado, es decir, promete que va a operar, no que el operado va a salir vivo. El abogado no promete un resultado. Si promete un resultado y les dice a ustedes, el juicio lo vamos a ganar, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros en realidad hacemos en los contratos de servicio es poner toda nuestra capacidad, toda nuestra idoneidad, todos nuestros antecedentes, conocimientos, todo lo que en definitiva somos como profesionales, en pos de defenderlo a nuestro cliente o en pos de elaborar, ejecutar un proyecto que sea de satisfacción de nuestro comitente. Es decir, entonces, que independientemente de su eficacia, lo que estamos haciendo con un contrato de servicio es precisamente obligarnos a prestar un servicio. La dirección de obra, la representación técnica, tiene precisamente esas características. La característica que no es un contrato de obra, sino que en realidad lo que es un contrato de servicios. Ahora bien, para evitar cualquier confusión, y ustedes recordarán probablemente que acabo de decir cuando definí al contrato de obra y al contrato de servicios, cuando digo independientemente, actuando independientemente, es porque el Código Civil dice que cuando hay dependencia ya no rige el Código Civil, rige la ley de contrato de trabajo.
Cuando un profesional está vinculado en una relación de dependencia y cobra un salario y en consecuencia hace aportes en función de la contribución patronal, esa es una relación de dependencia. No actúa las disposiciones del Código Civil y Comercial que vamos a ver seguidamente. Ahora, ¿es contrato de obra o es contrato de servicio? Muchas veces nos encontramos frente a ese encuadre o a ese dilema. También el código tiene una explicación para esto. Dice, si hay duda, hay que estarse a que es un contrato de servicio. Entonces, ustedes tienen que saber que cuando prometen un resultado, un proyecto, cuando prometen un resultado, una construcción terminada, llave en mano, no hay duda alguna que es un contrato de obra. Ahora, cuando están cumpliendo una tarea dentro del marco de su incumbencia profesional, repito, dentro del marco de su incumbencia profesional, hay 20 incumbencias, ya vamos a hablar más adelante en otras jornadas de las incumbencias profesionales, ustedes en realidad a lo que se obligan es, insisto, a un contrato de servicios. Y entonces, con estas aclaraciones nosotros podemos ingresar en definir el proyecto. Y yo acá me voy a permitir leer precisamente lo que la resolución encara frente a lo que es hoy un proyecto. Proyectista es el profesional habilitado, autor intelectual de la idea, de la planificación, de la documentación técnica, que utiliza símbolos universales. Esos símbolos universales van a describir los elementos gráficos y escritos, todos los cuales deben definir con precisión las características de la obra, independientemente de su magnitud y complejidad. No importa, no traza la magnitud o la complejidad de la obra el hecho de que sea un proyecto deje de ser un anteproyecto. Y esa tarea que acabo de enunciar deben establecer los parámetros para su realización que puedan ser ejecutados por cualquier profesional de la arquitectura o de la ingeniería en cualquier parte del mundo, en tanto y en cuanto la documentación tiene que tener un carácter de autosuficiente. No importa la cantidad de planos o de cortes que ustedes puedan elaborar. Si ustedes me permiten y sintéticamente, ¿cuándo advierto que hay un proyecto? Cuando un proyecto es tal, es autosuficiente. Es un proyecto que, independientemente de la magnitud de la obra, independientemente de la cantidad de planos, de cortes, de estructuras, etcétera, que puede contener el proyecto en sí, cualquier profesional en cualquier parte del mundo, ese documento autosuficiente le permite ejecutar íntegramente un proyecto edilicio. ¿Qué es lo que el anteproyecto tiene que carece el proyecto? El anteproyecto tiene muchos elementos subjetivos, anotaciones que el arquitecto o el ingeniero va elaborando, anotaciones que son interpretadas por él y no por un tercero, dibujos complementarios, ensayos, croquis, preliminares, trabajos que de alguna manera incorpora o anexa, esbozos que van a ser en su momento madurados parte del proyecto. Pero lo que evidentemente no tiene el anteproyecto es lo que nosotros denominamos la autosuficiencia objetiva para poder ser ejecutada por cualquier profesional en cualquier parte del mundo, porque ustedes tienen una ventaja sobre nosotros los abogados. Utilizan símbolos universales. Y eso les permite ser arquitectos en Uruguay, en Brasil, en Europa, etc. Nosotros cruzamos el charco, el Río de la Plata, y tenemos que rendir reválidas de materias porque en definitiva el derecho uruguayo es completamente distinto al argentino, pese a la cercanía. Ni hablar de Europa, donde son regímenes monárquicos constitucionales frente a regímenes presidencialistas republicanos. Es decir, juegan factores muy distintos que hacen precisamente
a ese proyecto. El constructor, en principio, nosotros sabíamos que no puede variar el proyecto ya aceptado. Lo supimos siempre. El proyecto es parte de la creación intelectual, de la propiedad intelectual del proyectista. Y siempre se concibió de esa manera, de tal forma que los abogados éramos celosos defensores de la propiedad intelectual del proyecto en el marco de una ley que ha quedado derogada por el nuevo Código Civil, que era la famosa ley 11.723. ¿De dónde me suena la ley 11.723? De los libros. Queda hecho en el depósito de la ley 11.723, era la ley de propiedad intelectual, que todos los libros, al pie de los libros, al final de los libros, marcaba con esa ley que toda edición de un texto tiene que estar uno de esos textos reservado en la biblioteca del Congreso de la Nación. Por eso que esa biblioteca es la más importante del país, porque incorpora precisamente por la 11.723 tamaña cantidad de materiales. Pero ahora, esto ha cambiado. Fíjense ustedes ahora el artículo 1264, 1264. El artículo 1264 dice: el constructor no puede variar el proyecto ya aceptado sin autorización escrita del comitente. Repito, el constructor no puede variar el proyecto ya aceptado sin autorización escrita del comitente. ¡Epa! Entonces, ¿el comitente puede modificar el proyecto? Sí. En el nuevo Código Civil dice: el comitente puede introducir variantes al proyecto siempre que no impliquen cambiar sustancialmente la naturaleza de la obra. El comitente puede introducir variantes al proyecto siempre que no impliquen cambiar sustancialmente la naturaleza de la obra. ¿Y qué es no cambiar sustancialmente la naturaleza de la obra? Es tan genérico, genera tanta duda, tanta indefinición, que inevitablemente la interpretación de esa frase se va a judicializar. ¿Es lógico? ¿Es razonable esa norma? No. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el Código Civil y Comercial no ha sido creación de los legisladores, no ha sido debatido por el Congreso de la Nación, ha sido una creación académica en donde las universidades nacionales han prestado su colaboración a la administración del 2013, 2014, 2015, para elaborar una composición que cuando llegó al Congreso se hizo a mano levantada apresuradamente y se sancionó para que estuviera vigente en el mes de agosto del 2015, y hay, como esta disposición, una serie de cuestiones que están, en cierta forma, generando muchas complicaciones porque hay muchas interpretaciones acerca del alcance de esta norma. Fíjense ustedes, yo estoy mencionando el artículo 1264, no quiero ser repetitivo ni mucho menos cansador, no cito artículos porque sí, cito artículos que son sinceramente relevantes. Citaba al 1251 precisamente y cito ahora este artículo 1264 porque cuando dice el artículo que el comitente puede variar el proyecto, que no impliquen cambiar sustancialmente la naturaleza de la obra, evidentemente, ¿qué es? ¿Cuál es el alcance de que no cambie sustancialmente? Estamos hablando de la fachada, estamos hablando de la amplitud de los metros cuadrados, de la característica de la obra, ¿de qué estamos hablando en cuanto decimos sustancial? Y acá plantea ese mismo artículo un procedimiento que de alguna forma habilita
a cómo y de qué manera se debe introducir la modificación. Fíjense ustedes, cuando las modificaciones sean necesarias para ejecutar la obra conforme a las reglas del arte y que no hubiesen podido ser previstas al momento de la contratación, ahí también podemos modificar el proyecto. Es decir, el código viene a incorporar una serie, a mi juicio, peligrosísima, contra la propiedad intelectual del profesional autor intelectual del proyecto, porque a la par que habilita al comitente a poder sugerirle al constructor, en tanto y en cuanto no cambia sustancialmente la naturaleza de la obra planificada por el proyectista, puedo hacerlo. Pero también ese mismo artículo, el 1264, dice que cuando hay modificaciones necesarias para ejecutar la obra conforme a las reglas del arte y que no hubiesen podido ser previstas al momento de la contratación, también se podían generar esas modificaciones. Estoy pensando, un vicio de proyecto. Abro la puerta del baño y golpea la puerta contra el lavatorio o el inodoro. Eso es un vicio de proyecto. El constructor está ejecutando y percibe esa situación. ¿Puede modificar el proyecto? Sí, puede modificar. Evidentemente, no ha previsto el proyectista esa situación, o si se lo ha previsto, lo ha minimizado. Esto para mí sería, en todo caso, lo acotado de la modificación. Insisto, me resisto frente a una obra intelectual de un profesional de la arquitectura y de la ingeniería que tengamos una capacidad tal que el constructor, que el comitente y que en este caso quien está ejecutando la obra pueda permitirse esta situación. Pero hoy es ley. ¿Y se ha judicializado? Sí, se ha judicializado. Pero en definitiva ustedes tienen que saber que existen estas excepciones que se plantean específicamente en este artículo que menciono, el artículo 1264. Ahora fíjense ustedes, yo hablé de un procedimiento. ¿Qué pasa si aparece en la ejecución de la obra la necesidad de introducir una reforma al proyecto que no fue prevista al momento de la contratación? Si es necesario, si es imperativo, si es inevitable modificar el proyecto precisamente por esta situación de coyuntura que se presenta, primero, el representante técnico o el constructor, ambos, cualquiera de ellos, o solidariamente, insisto, en conjunto o cualquiera de ellos, deben comunicarlo fehacientemente al comitente. Cuando digo fehacientemente, no estoy diciendo con un mail, no estoy diciendo con una llamada por teléfono, no estoy diciendo con un mensaje. Los medios fehacientes son dos: la carta documento de Correo Argentino o el acta notarial. El acta notarial es acompañarse con un escribano y a viva voz decirle al comitente la situación planteada para que el escribano tome nota de lo que se dijo y da fe de esa manifestación, o adoptamos un recurso, a mi juicio, mucho más barato que un escribano, mucho más barato, y tan, diríamos, fehaciente como el acta notarial, que es una carta documento. Debe ser comunicada inmediatamente al comitente. ¿Qué es lo que le vamos a comunicar al comitente? Le vamos a comunicar al comitente la inevitable necesidad de modificar el proyecto en virtud de que no ha previsto una situación que sea planteada en obra, con el costo estimado de esa modificación. Esto es muy importante. Con el costo estimado de esa reparación. ¿Y por qué es importante? Porque si las variaciones implican un aumento superior, un costo superior a la quinta parte del precio pactado, el comitente puede extinguirlo. Repito, si cuando comunicamos fehacientemente por carta documento
la inevitable reparación o modificación del proyecto que hay que hacer, y eso implica en obra un presupuesto que supera la quinta parte del precio pactado, el comitente puede extinguirlo. Y cuando digo extinguirlo, quiero significar de que no hay represalia, es decir, no hay apercibimiento. El comitente pagará el avance de obra, el constructor, el arquitecto percibirá sus honorarios en función del avance de obra, pero ya no está obligada a la finalización del contrato y en consecuencia eso es una situación que se presenta ahora con el nuevo Código Civil, es ley desde agosto del 2015. ¿Tiene un plazo el comitente para responder? Sí. Tiene un plazo que son 10 días hábiles para responder, 10 días que se cuentan a partir de que recibe la carta documento para manifestar la necesidad de su modificación y en consecuencia de consentir ese valor. A ver, y si supera la quinta parte y el comitente dice, ok, hagámoslo, no pasa nada. Es decir, no son disposiciones de orden público, no son disposiciones imperativas que implican que necesariamente, obligatoriamente la relación se extingue. Siempre queda la opción, seguir la obra frente al avance que ha tenido y a la modificación que puede el comitente interpretar que efectivamente, afortunadamente, se hizo esa reforma porque no había sido prevista una situación que evidentemente podía jugar un factor relevante. ¿Qué ejemplo se me ocurre? Bueno, la posibilidad, por ejemplo, que se haya generado en los desagües pluvio-cloacales una rotura importante y que en consecuencia se haya generado un socavón en todo lo que es la subestructura, y eso de no repararse inmediatamente, de no haberse verificado esa situación, podía evidentemente colapsar la obra en una ruina parcial, en una ruina total, inclinándose precisamente porque el socavón está por debajo de una platea muy grande que se ha ejecutado oportunamente. Un concepto nuevo que se introduce por esta comisión dentro de las tareas profesionales es el calculista. No está en las tareas profesionales que en materia de antecedentes el Colegio de Arquitectos en sus diferentes resoluciones, yo mencioné 3, la última de las cuales es la del 2019, nunca se había incorporado la del calculista. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente son menos, existen, claro está, como tarea profesional, el cálculo. A veces porque el arquitecto es una persona afín con la matemática, otras veces porque utilizó a un ingeniero, socio o amigo que le hizo el cálculo y que no firma el ingeniero sino el propio arquitecto como autor responsable de ese cálculo de estructura, pero no hay ninguna duda de que dentro de las incumbencias profesionales el calculista es también una tarea de la arquitectura. Leo, porque es el concepto que está trazado en la ley y quiero ser muy claro en cuanto a tareas profesionales. Calculista, profesional habilitado, autor intelectual del proyecto estructural, del cálculo para su dimensionamiento y de la documentación técnica constituida por los elementos gráficos y escritos que definen con precisión la estabilidad y estructura resistente de una obra. Y que, de nuevo como antes, independientemente de su magnitud y complejidad, establecen los parámetros para su realización. ¿Es un contrato de servicio o es un contrato de obra? No hay ninguna duda para mí que es un contrato de obra. Compromete la solidez de una obra. Ya no es vuelco mi incumbencia, vuelco mi capacidad, vuelco mi idoneidad, no prometo un resultado, no. Acá evidentemente el arquitecto o el ingeniero que hace el cálculo
compromete a la estructura, compromete a la solidez de una obra, destinada por su naturaleza a una larga duración. Y es básico esto, ¿por qué? Porque en realidad firmar un arquitecto un cálculo implica 10 años de responsabilidad. No son 5 para los vicios redivitorios, no son 3 para los vicios ocultos, sí, pero para la ruina parcial o la ruina total, para lo que hace a la estructura edilicia, el Código Civil sigue respetando la pauta de 10 años. ¿Es lógico? Sí. ¿Es razonable? También. No es razonable 10 años para un Durlock, no es razonable 10 años para un piso flotante, para una puerta placa, está clarísimo. Pero evidentemente, para una solidez, para una estructura, 10 años es más que razonable. De tal manera que tengan cuidado. Tengan cuidado sobre todo aquellos arquitectos que son conscientes, absolutamente conscientes, que sin perjuicio de la incumbencia perciben que tienen cierta incapacidad para el cálculo de estructura y así todo firman lo que otro ingeniero hizo como propio, porque la responsabilidad no es del ingeniero que lo elaboró porque no lo firmó, sino de ustedes que presentan precisamente ese compromiso profesional y terminan asumiendo una responsabilidad por 10 años, tanto en la ruina parcial como en la ruina total. Tengan en cuenta, lo vamos a hablar en materia de responsabilidad profesional, tengan en cuenta que hay 2 elementos que el arquitecto o el ingeniero no se puede excusar. Y cuando digo no se puede excusar, no lo puede desplazar, no lo puede desligar. Es parte de su incumbencia profesional. La ley imperativamente le genera esa responsabilidad. No es excusable, no puedo sacarme de encima la responsabilidad por vicios de suelo y por vicios en los materiales. Ahora bien, ya vamos a explicar en otras jornadas cómo podemos morigerar esa responsabilidad. Y a lo mejor con un estudio de suelo que incorporemos como anexo a la encomienda principal, vamos a poder morigerar. ¿Por qué? Porque vamos a poder invocar que nosotros en realidad actuamos en función de un estudio previo que teníamos encargado por el comitente, que era un estudio de suelo sobre el cual trabajamos, y por supuesto desconocíamos la mala compactación del terreno. Pero eso es un tema que vamos a hablar oportunamente. El director de obra. El director de obra es un profesional que tiene una función: supervisar al conductor técnico, hoy llamado representante técnico. ¿El director de obra es responsable por el vicio de suelo? No. ¿Es responsable por el vicio de los materiales? Tampoco. ¿Tiene la obligación de hacer los certificados de avance de obra? Bueno, en realidad es una función que normalmente hace ese director de obra, porque el director de obra es el que, designado por el comitente, hace los certificados de avance de obra para después comunicárselo al comitente, y el comitente va haciendo los pagos conforme a la modalidad que se haya adoptado en la encomienda. Ahora, ¿es imperativo esa tarea? No. ¿Se puede delegar? Por supuesto. Hay un sinnúmero de obras en las cuales le delegan al representante técnico de la obra, que está nombrado por el constructor, esa certificación. O aparece otro sujeto que no es el director de obra, que es un empleado de la SRL, un empleado del fideicomiso, un empleado del administrador fiduciario, un empleado del consorcio, que en definitiva no tiene la condición de arquitecto ni de ingeniero, carece de la incumbencia profesional que sí tiene que tener el director de obra, pero que en materia de certificados podría eventualmente hacerlo por delegación esta persona. Lo que evidentemente el director de obra tiene la responsabilidad de ejecutar
es la supervisión del proyecto. Históricamente, el director de obra fue el que el comitente le decía, me encanta el proyecto, quiero que este proyecto se ejecute tal cual, ergo, yo quiero que vos te hagas cargo de supervisar la obra. Para eso lo designaba director de obra. Supervisar al representante técnico no es condicionarlo, no es mandarlo, no es estar por sobre encima del representante técnico, porque el director de obra no tiene la responsabilidad mayúscula del representante técnico. Dijimos antes, no es responsable del vicio de suelo, no es responsable del vicio de los materiales, no es responsable de la mano de obra, no es responsable por los oficios. En realidad, el director de obra es típicamente lo que en realidad es el ejercicio de la profesión del arquitecto. Hago un proyecto y superviso que ese proyecto en definitiva se ejecute tal cual lo imaginé. Y eso en consecuencia es una tarea del director de obra. Que como dije, la tecnología, la informalidad, el proceso constructivo, el sinnúmero de sujetos que empiezan a intervenir juegan de una manera tal que empieza evidentemente a tener esos perfiles, que uno no sabe hasta qué punto pasa ese proceso, porque un día llegó el director de obra a sabiendas que el representante técnico no estaba y empezó a dar órdenes. Y en realidad él no puede dar órdenes, sino es justamente el representante técnico 2. Y si da muchas órdenes y desplaza al responsable técnico, porque es un problema de carácter el que tiene el responsable técnico, termina transformándose en el responsable técnico de la obra. A veces esas divisorias, esos perfiles, son distintos, son diferentes, son, diría, grises, en tanto y en cuanto es difícil discernir cuándo estamos dentro de una tarea y dentro de la otra. Pero lo importante que yo necesito decirles es que han subestimado de tal manera la dirección de obra que, por ejemplo, cuando han ejecutado la dirección de obra a sabiendas que había un representante técnico y que en consecuencia su tarea se ajustaba a la de un director de obra, no a la de un representante técnico, por ejemplo, no fijan la periodicidad. ¿Por qué no fijan la periodicidad con que van a prestar la dirección de obra? ¿Van a ir todos los días? ¿Van a ir 8 horas por día, 6 horas por día, 4 horas por día? ¿O van a ir 3 veces a la semana, 2 horas por día? Hay que establecer la periodicidad en la dirección de obra y en la representación técnica. Ustedes dan como asumido por los usos y costumbres, pero los usos y costumbres en definitiva no definen con qué periodicidad se debe prestar, con qué periodicidad se debe prestar. Entonces tienen personas que cumplen esa función 4 o 5 horas, 2 o 3 horas todos los días, algunos que lo hacen 3 días a la semana, otros que se permiten estar los sábados un poco más en la obra que lo que están durante la semana. Defínanlo, establezcanlo, la periodicidad de la dirección de obra o la periodicidad en la representación técnica. Esto es importante. El director de obra tampoco es responsable de los oficios. Tampoco es responsable de los oficios. Pero la periodicidad, la individualización de las tareas y algunos instrumentos, algunas herramientas que yo siempre le aconsejo al director de obra que ejecute él. Por ejemplo, es muy importante, y ustedes lo subestiman muchísimo, al acta de inicio de obra. ¿Cuándo empezaron la obra? Porque no es la encomienda la que define el comienzo de obra. Viene la encomienda, viene el trámite municipal, la obra se va dilatando y en un momento determinado, aquella encomienda que ustedes suscribieron en el mes de abril, todavía, como consecuencia que la municipalidad no les ha otorgado el permiso de obra y no han querido en consecuencia iniciar tareas fuera del marco porque la inspección es muy rigurosa y porque en definitiva
no quieren cometer algunas situaciones pasadas porque la experiencia le hizo ver lo feo que había sido esa situación administrativa, no ponen dentro de la encomienda, no definen con el comitente que el director de obra podría adoptar esa actitud, hagan un acto de inicio de obra. Y es a partir del acto de inicio de obra que van a contar eso que nosotros hablamos de los plazos. Cuando yo les digo, no pongan 6 meses, no pongan 12 meses, no pongan 18 meses. Van a hacer la obra en 24 meses, dentro de los 24 meses, dentro de los 18 meses. La palabra dentro les permite a ustedes que si terminaron antes, la entregan antes, pero tienen un tope, y que ese tope sea lo más amplio posible, teniendo en cuenta el régimen de lluvia, teniendo en cuenta si es un año electoral, teniendo en cuenta si la OCRA está muy conflictiva, teniendo en cuenta la pandemia, teniendo en cuenta cuando la pandemia es algo que nos sorprendió y en consecuencia son hechos de fuerza, o de fuerza mayor, como decimos los abogados, también contemplen esas situaciones. La posibilidad en esta Argentina impredecible, porque vivimos en un país impredecible, que es absolutamente irrazonable que ustedes pongan un plazo fijo de obra ajustado en función de los metros cuadrados que han proyectado construir. Defínanlo en forma generosa y para que no asuste. ¿Cómo? ¿36 meses? No, no. Dentro de los 36 meses. Lo voy a terminar en 24, en 18, en 16. Pero eso es muy importante. El acta de inicio de obra es el punto de partida de la configuración del plazo, y si no lo hacen, es la encomienda, es el permiso de obra, es a veces la avisación colegial, la que de alguna manera pudo haber interpretado el comitente como que es el comienzo del proceso constructivo, etcétera, etcétera. Estas son cosas que realmente son interesantes definir. Ahora, llegamos a la figura del representante técnico, ya me estoy yendo mucho más de lo que yo pensaba, de tal manera de que vamos a tratar de ser muy claros y muy concisos en el representante técnico, y si ustedes me permiten, vamos a dejar la administración y las otras tareas que son muy importantes conversar, porque no es una obsesión que tengo con los 40 minutos, es que después de los 40 minutos, pedagógicamente la concentración no es la misma. Hace 42 años que soy profesor en la facultad y sé que después de los 40 o 50 minutos yo tengo que entrar en un interrogatorio, en una especie de feedback. No lo puedo hacer dentro de estos sistemas, al menos como lo hemos armado a esta estructura. Probablemente lo podamos proyectar en algunas de las clases o charlas o conversaciones finales. Por eso me impongo, conociéndolos como los conozco hace tantos años, una tarea los martes a las 7 de la tarde, no más de 40 o 50 minutos. Por eso vamos a terminar esta charla hoy con la representación técnica. El representante técnico, en el Código Civil vigente hasta agosto del 2015, era una figura imponente, en donde era responsable del yeso, era responsable de la madera mal estacionada, era responsable del plomero, era responsable del carpintero, era responsable absolutamente de todo. Y esa responsabilidad, marcada por la incumbencia profesional, era por 10 años. 10 años para los vicios ocultos, 10 años para los vicios redivitorios, 10 años por ruina parcial, 10 años por ruina total. Y en suma, generaba evidentemente una especie de incertidumbre porque ejecutaba la obra, entregaba la obra y a partir de ese momento, durante 10 años, quedaba ligado a una obra que en vez de estar archivada como un buen recuerdo, terminaba siempre estando latente frente a determinadas circunstancias que podían ir apareciendo a lo largo de esos 10 años. ¿Y qué decir si esta obra tenía varias losas y en consecuencia el consorcio que administraba ediliciamente el edificio actuaba mal? Era un mal administrador o el
conjunto de copropietarios, no eran de preservar, de cuidar ese entorno común. Por eso la figura del representante técnico era una figura en el Código Civil vigente hasta agosto del 2015, una situación que realmente generaba escozor, generaba incertidumbre y generaba básicamente mucha angustia. Ahora bien, ¿cambió? Sí, cambió. ¿Cambió para mal? ¿Cambió para bien? No, cambió para bien. No solamente porque en vicios ocultos son 3 años, no solamente porque en vicios redhibitorios son 5 años, sino porque vamos a ver, no le voy a dar la noticia hoy, pero se la voy a dar más adelante, que ahora la incumbencia profesional que el arquitecto tiene no lo hace impotente, no lo hace de ninguna manera imponente, ambos conceptos, no. Lo va a responsabilizar en tanto y en cuanto racionalmente él pueda haber entendido sobre la situación. ¿Cómo controlo? ¿Cómo controlo que el cemento en vez de ser H25 es H21? ¿Cómo controlo? Lo controlo con un análisis, pero que vendrá después. Es decir, hay circunstancias que la tecnología ha incorporado que ya definitivamente hacía irrazonable, vuelvo al concepto de lo irrazonable, porque el código vigente tiene, o está impregnado, si ustedes quieren, de lo que llama el principio de racionalidad. Y el principio de racionalidad nos dice de que un representante técnico no puede ser de ninguna manera un vigía de que si el plomero que tenía proyectado una determinada dimensión o una determinada tarea haga efectuado una especie de modificación en los hechos a esa tarea y que el arquitecto en ese momento no pudo verificar porque la perversidad de ese oficio hizo que lo hiciera ocultándolo algunos elementos. ¿Por qué tiene que ser responsable el representante técnico? ¿Por qué tiene que ser responsable viendo concretamente lo que se está haciendo, se está ejecutando una obra, si puede verificar una madera si está estacionada o no está estacionada? A veces, evidentemente, el conocimiento de lo que llamamos edificios inteligentes escapa, no a la incumbencia, porque la incumbencia que ustedes tienen, los arquitectos, en parte también los ingenieros, aparece un concepto muy amplio, muy genérico, que hacen que muchos de las tareas o muchas de las tareas que ustedes ejecutan entran de ese concepto, se llama hábitat humano. Ustedes están habilitados dentro de la incumbencia para el hábitat humano. Y ese concepto, hábitat humano, los habilita para un sinfín de situaciones que por un lado les da la ventaja de meterse en un sinnúmero de tareas, pero por el otro lado les genera, evidentemente, una especie de superconocimiento que en realidad no tienen, porque eso requiere una especialización y a veces ni siquiera una especialización, sino un conocimiento muy acabado de lo que evidentemente en la obra se ejecutó. Y como bien sabemos, no estamos las 24 horas del día en la obra. El representante técnico dice ahora, esta resolución nueva, es el profesional habilitado designado por el constructor para quien trabaja a su cuenta y cargo. El constructor es el que designa al representante técnico. Claro, ustedes me podrán decir, pero en una obra unifamiliar de 150, 200 metros cuadrados, el constructor es el Negro Olivera y el Corto Rodríguez, sí. ¿Los designa ellos? No, no lo designa. Ni el Negro Olivera ni el Corto Rodríguez, lo designa el comitente. Pero eso es una situación muy particular que vamos a ver en la charla de la semana próxima, acerca precisamente de ese tipo de responsabilidad. Ahora bien, este representante técnico que que es designado por el constructor, tiene como función esencial realizar la conducción de las tareas de la ejecución que establece el proyecto. Repito, realizar las tareas de ejecución que establece el proyecto.
organiza los factores de la producción. Organiza los factores de la producción, pero no produce. De tal manera que estos conceptos nuevos, novedosos, interesantes, aportan precisamente a disminuir la responsabilidad. ¿Es un contrato de servicio o de obra? No es un contrato de servicio. Yo no prometo un resultado cuando soy representante técnico. Pongo toda mi capacidad, toda mi idoneidad para poder interpretar el proyecto que a lo mejor no es mío y que ejecuto. Se obliga, dice el Código Civil, a ejecutar el contrato conforme a la encomienda, y fíjense ustedes lo más importante, lo más relevante, lo más interesante que lo dejo como un testimonio antes de terminar con esta conversación, y que es, sin lugar a dudas, los factores más relevantes del Código Civil y Comercial vigente. Dice así: se obliga a ejecutar el contrato conforme a las pautas trazadas por la encomienda y los conocimientos que razonablemente al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondan a su actividad desarrollada. Esta frase vale todo. Esta frase, que repito, dice, conforme a los conocimientos que razonablemente al tiempo de la tarea, al tiempo de la realización, que nosotros hemos podido conocer por el arte, la ciencia o la técnica, correspondiente a la actividad desarrollada. No me puedo hacer cargo de otras actividades distintas de la que yo adquirí por incumbencia profesional. De tal manera que ahora aparece un deslinde, lo vamos a analizar en el futuro, un deslinde entre las tareas de los oficios y la tarea del representante técnico. La tarea del constructor de la tarea del representante técnico, porque el representante técnico dice, organiza, planifica los factores de la producción. Yo no soy constructor, yo soy representante técnico, yo organizo, planifico. Yo no tengo que ordenar, porque en definitiva para eso el constructor tiene un conjunto de empleados que están subordinados a una dirección. En este sentido, el código es muy, muy interesante porque permite morigerar toda esa enorme responsabilidad que se había planteado en el viejo Código Civil. Claro, tenemos algunas obligaciones que son muy importantes y que tenemos que cumplir porque sí, imperativamente están establecidas por la ley. Por ejemplo, tenemos obligación, y cuando digo obligación es imperativo, tenemos obligación de informar al comitente sobre las tareas que estamos ejecutando en la obra. Hay una necesidad de ese feedback. Tenemos que estar vinculados con el comitente, tenemos que ir transmitiéndole al comitente cómo va avanzando la obra, cuáles son las dificultades que se van presentando, qué cosas vamos logrando. Se obliga a informar al comitente. Se obliga, dice el código, a usar diligentemente los materiales provistos. Y dice, e informar inmediatamente cuando los materiales sean impropios. Tiene la obligación de informar. Y frente a la duda, ¿cómo informa? Yo insisto, tiene que ser fehaciente. Tiene que ser fehaciente. Ahora fíjese lo que dice también el Código Civil. Se obliga el representante técnico a usar diligentemente los materiales cuando son provistos por el comitente. Tiene que informar inmediatamente cuando esos materiales son impropios o tengan vicios que el constructor o el comitente debiesen conocer. Tengo que informar frente a esta situación. El tema es, informo que ese material no es un material confiable. Si lo hago, si lo comunico en forma fehaciente, ¿estoy exculpado de esa responsabilidad o no con el nuevo Código Civil? Bueno, de esto vamos a hablar en la próxima charla. Muchas gracias a todos por la atención. Nos vemos el martes próximo. Gracias.